¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta es nuestra presentación de nuestro proyecto final de Ingeniería Económica. Es la fabricación de refacciones hechas con una impresora 3D. Este proyecto está llevado a cabo a través de Francisco Basurto. y yo, Edgar Santos Fernández. Bien, como introducción tenemos que este proyecto trata de recabar todos esos conocimientos adquiridos a lo largo de la materia, además de implementarlos no solo en una fase lápiz y papel, sino también a lo práctico, poniendo esta simulación de la creación de una empresa. Lo que nosotros seleccionamos fue todos estos métodos para que la dirección de nuestro proyecto tuviera sentido. Tenemos partes o secciones como el punto de equilibrio para el análisis económico y también partes sencillas como la selección del tema o selección de materiales y partes más análisis como la selección de costos o selección de bancos para poder trabajar con ellos al ser nosotros una empresa que apenas están haciendo. Bien, como mencioné anteriormente, este proyecto está basado en todos los conocimientos que nos dieron y uno de ellos fue el hacer o el realizar la acta constitutiva y también seleccionar el régimen fiscal con el cual vamos a trabajar. También, como mencioné anteriormente, los conocimientos no solo se quedaron en forma técnica, sino también en forma profesional, al nosotros realizar como nuestras constancias de registro para el RFC y además de investigar qué régimen es adecuado para nuestra empresa. Nosotros seleccionamos pues como una empresa, o sea, una persona física, no una persona moral, ¿no? Una persona moral. Y lo que nos va a llevar a tener una constitución correcta en esta Secretaría de Atribución Fiscal. Bien, como fueron pasando los días, nos dieron asignado varias tareas. La primera fue pues tener 3 alternativas con las cuales nosotros podíamos trabajar. Esas alternativas teníamos que investigar, pues, ya sea sus materiales, qué tan rentable es, competencia en el mercado, el equipo operativo que era necesario para realizarlo. Nuestra primer alternativa fue el método de producción de PCB a través de una forma automatizada de fabricación y ensamble. La segunda fue la fabricación de refacciones con impresoras 3D. Se dice ahí que una impresora 3D se puede crear desde otra impresora 3D, así que pues sería una opción algo viable. El tercer método fue, bueno, la tercera alternativa fue el método de producción y fabricación de piezas en CNC. Anteriormente teníamos una materia donde trabajábamos con CNC y nosotros se nos hizo fácil, se nos hizo muy interesante la idea. De hecho, esa fue nuestra primera selección, pero más adelante el profesor nos fue guiando y caímos en cuenta que no era muy redituable a lo corto, incluso a lo largo del tiempo. Así que tuvimos que pues, tirar toda nuestra investigación y replantearlo nuevamente. Así que mejor seleccionamos la fabricación de refacciones con impresora 3D, ya que pues, esto era más fácil, más viable y mucho mejor, más redituable. Bien, la justificación de nuestra selección es que hay una flexibilidad de diseño, tanto en CNC como en la impresora 3D. No teníamos que tirar nuestra investigación principal sobre el inicio de la fabricación de las piezas, ya que también era la misma. Quizá diferente software, pero en sí era el mismo propósito. Así que tiene una gran flexibilidad de diseño, lo que nos permite crear multiplicidad de piezas de cualquier forma, de cualquier tamaño, dependiendo, claro, del material y los costos y lo que requiera un cliente. También reducía bastante el costo porque
Cuando compramos en masa, los costos se reducen. Entonces, para las impresoras 3D, el material, el equipo necesario, incluso la herramienta para trabajar con ellos, no es tan caro ya que se compra demasiado. El costo inicial es algo importante. La, la fabricación de piezas se puede empezar desde una sola máquina, pero obviamente pues, queríamos hacer algo más grande. Quizá no una gran cosa industrial, pero sí algo necesario para que tuviéramos una producción vasta. Así que, pues como veremos más adelante, nosotros seleccionamos pues 5 máquinas, 2 computadoras para empezar a trabajar. Claro, hablando del equipo de técnico mayor. También la escalabilidad, ya que con 5 impresoras podríamos empezar una producción pues algo buena y pues con el futuro adquirir más equipo y de esta manera pues aumentar más la producción. Pero eso es lo que se verá más adelante. Bien, también como justificación tenemos la comparación de los tres alternativas. Las ventajas es que las ventajas técnicas en la operación, por ejemplo, del PCB es que había una precisión y automatización. También es lo que, bueno y malo, porque es lo que lo hace muy costoso, complejo y pues necesita más capital de inversión. El CNC necesitamos un espacio muy grande. Sus ventajas es que hay una precisión en metales y plásticos que es muy requerido en el mercado desde productores pequeños en lugares donde requieren, no sé, un tornillo, hasta grandes corporaciones de autos, maquinaria, incluso en la aeroespacial. Pero pues, nuevamente, para hacer una selección a corto plazo es bastante caro. Y pues la que nosotros escogimos, como ya lo mencioné, es un costo bajo inicial, bajo entre comillas, porque a comparación de los dos anteriores, es mínimo. La flexibilidad y también algo importante a destacar es que es muy adaptable al espacio donde queremos realizar esto. Por ejemplo, en este cuarto lo podíamos realizar. Podíamos poner algunos estantes y poner nuestras impresoras. Poner otro estante y poner nuestro material. Y no va más allá de eso. También la conexión a la electricidad es la básica, es la de una instalación de casa, a comparación de los otros dos que requieren una instalación mayor. Bien, en nuestro proceso seleccionado, vamos a pasar con el diagrama de flujo y el personal necesario para la necesaria para necesitar la operación. Primero, necesitamos el diseño. Obviamente, no sabría si mencionar primero el personal o primero el diagrama de flujo, porque ambos van de la mano. Así que si menciono primero uno, necesito basarme en este y así uno tras otro. Pero pues vamos juntos. Primero necesitamos realizar un diseño. Ese diseño se realiza mediante un software en computadora y pues no necesitamos una gran persona. Sí sería grato que fuera una persona con pues certificados, pero estos softwares son muy fáciles de usar, así que cualquier persona con el conocimiento de una computadora y con el conocimiento de diseño básico, podrían realizar las piezas. Además de que muchas de estas piezas ya están sus patentes, sus softwares, sus diseños en internet, se podía bajar, modificar a lo que nosotros requiramos. Posteriormente pasamos a unos planos de diseño donde se tiene una valoración. Si es correcto, pues se pasa al siguiente paso. Si es correcto, se pasa al siguiente paso. Si no, pues regresamos a este proceso de elaboración de diseño. Luego de esto, pasamos a la lista de materiales necesarios para la realización de este. Como sabemos, la lista de materiales es corta y eso se consigue fácilmente, así que pasamos al siguiente paso, que es como el acomodo o el acomodo de las cosas de los materiales para empezar la realización. Realizamos el proceso y vemos si la pieza es correcta, si la pieza cumple las características que nosotros queremos
Y si es así, pasamos al siguiente paso. Si no, pues regresamos a la lista de materiales. Luego, a través del proceso, volvemos a verificar si existen algunas variaciones en la pieza. Si es que no, seguimos bajando en el proceso. Para el empaque y el posterior envío. Si es que la pieza no salió bien o en el proceso de fabricación algo salió mal, pues se detiene y se vuelve a hacer. Claro, eso implica costos, pero si estamos atentos o confiamos en nuestras máquinas, pues no es necesario estar tan preocupados sobre este tema. Y finalmente, pues el envío. Para la ejecución de todo esto, nosotros recomendamos 5 personas solamente. Claro, nosotros trabajando, entonces serían otras 3. No destacando también, obviamente, nuestros salarios. Necesitamos 5 personas. La primera sería el encargado de diseño. Pues sí, sería como uno de los que más dinero gana. El siguiente sería el que da atención a clientes. Contesta teléfonos, hace pues los envíos o recibe las quejas o sugerencias que nosotros podamos tener. El que compra y almacena toda esta logística de materiales y la persona que se encarga de las impresiones 3D. Él debe estar atento o debe configurar las máquinas para que no haya errores en el proceso. Y finalmente, el que se encarga de pues, esta producción de limpiar, guardar, cerrar y el de atención al cliente es de enviar. Bien, posteriormente tenemos que destacar algo muy, pero muy, muy importante, que es el dinero. La lista de requerimientos, los materiales, el equipo, como mencioné hace rato, como es adaptable, podemos empezar con poco y dependiendo de las ventas podemos avanzar con más. Para empezar tenemos 5 impresoras de calidad industrial. Industrial suena como grandes máquinas, pero no lo son. Son máquinas como de 50 centímetros, no son muy grandes, tampoco ocupan mucho espacio y nuevamente no ocupan luz. Lo que se llama industrial es que tienen una precisión muy buena, que tienen precisión y trabajo excelente, que nos permite realizar piezas constantemente y no detener la producción. Siguiente son computadoras de diseño. Aquí nos faltó una computadora, o se pueden ocupar las dos, pero sería mejor tener dos, una para el diseño y otra para las operaciones administrativas y atención al cliente. El siguiente es el software para hacer las piezas. Algo curioso ahí es que hay una variedad de softwares, desde que son completamente gratis hasta los que son muy, no costosos, pero sí muy técnicos, pero pues ambos sirven. Así que eso es un dato muy importante para lo que veremos más adelante. También tenemos que pensar en las estaciones de trabajo, obviamente el escritorio. Podemos poner estantes y poner las impresoras ahí, pero pues mejor comprar los escritorios para colocarlas y en la parte de abajo quizá colocar el resto del material y también pues dónde se va a trabajar y dónde se va a operar. Y finalmente, bueno, de las listas de requerimientos más importantes, porque obviamente en toda producción existen materiales que casi no se ven o casi no se ocupan, pero esos entrarían como en lista de materiales posteriores o lista de materiales variables dentro de nuestra producción. El último de ellos es el filamento, que está entre los requerimientos variables y los que no, porque obviamente es nuestra base de trabajo, nuestro material, pero también puede haber promociones, puede haber incluso reciclaje de filamento y pues podemos producir más, pero pues también lo tenemos aquí agregado. Continuando con el dinero, vaya, se escucha mal, pero continuando con estas cuestiones económicas, seguimos con nuestra tabla de costos y cálculos de consumo. Aquí es donde viene lo mero bueno. El cuánto requerimos para nuestra operación. Lo dividimos en 4 secciones fundamentales. Las básicas, que es los costos fijos, los costos variables
Y aquí algo que entra entre los dos, dependiendo de la constancia o la continuidad de nuestra operación, que es el costo de luz, que ese quizá no va a tener un precio fijo siempre, pero tenemos considerado que sí o sí se tiene que pagar, porque es una de las piezas fundamentales para nuestra ejecución. Y también el costo de los salarios de los trabajadores, o sea, nosotros dos y otros tres, al igual que la renta del espacio donde vamos a trabajar. El espacio no necesita ser muy amplio, dependiendo dónde nos encontremos en nuestra historia de trabajo. Obviamente al comenzar no va a ser necesario tener un gran almacén para la operación de todo esto. Bueno, eh, lo principal, nuestras máquinas, nosotros escogimos un Ender 3B KE porque, como mencioné, no son costosas, pero tienen una gran producción y una gran precisión a la hora de fabricar las piezas. Este tiene un costo de 7,310 pesos, que al ser 5 van a ser 36,555. Y las computadoras, de cada una de 12,799 pesos. Digamos que estos son los costos más elevados al inicio de nuestra empresa, se podría decir, pero solo se van a comprar una vez, al menos que en el futuro crezcamos y adquiramos más material. En los costos fijos también tenemos el software, lo que mencioné anteriormente. El software que escogimos es Tinkercad, que no cuesta nada, es gratis, está online, incluso se puede operar desde cualquier parte del mundo. O sea, eso es un ganar para nosotros. Y en ellos también está la compra de los escritorios, el kit de accesorios de herramienta para pues, limpiar las piezas, cortar excesos y soportes también. Y también en costos fijos tenemos nuestro internet y teléfono para la comunicación de los clientes. Tanto en costos fijos nos va a dar un total de 64,114 pesos de la operación al comenzar. La luz nos basamos en el consumo que tienen estas máquinas. Es impresionante el consumo que tienen. Al ver que están prendidas todo el día, al ver que lo que crean, nosotros pensamos que es una millonada de luz, pero no, de hecho no. En una hora podríamos estar gastando aproximadamente, si estuvieran las 5 máquinas prendidas y las computadoras operando, que pues no es así, podríamos gastar 50 pesos al día de luz. O sea, en una pequeña producción o en una pequeña procesamiento de piezas, en un solo juego, un solo kit, podríamos gastar máximo un peso de luz. Así que eso es algo también bueno para nosotros que pues empezaríamos. Ahora, para los costos variables, tenemos el filamento, como ya lo había dicho, tenemos entre que está acá o está acá o está acá, pero pues dependiendo la demanda que tengamos, obviamente va a haber variaciones, es que pues lo metimos de este lado. Existen igual kits o varios conjuntos de filamentos que no están relativamente caros. Observamos uno de 2,591 pesos con 33 centavos. También en nuestros variables tenemos el alcohol isopropílico para pues el cuidado de las máquinas y también el cuidado de las piezas que nosotros vayamos a producir. Además de los adhesivos especiales para la etiquetación y el envío de nuestras piezas. También las cargas y paquetes. Eso nos da un aproximado de 10,176 pesos con 76 centavos. Y finalmente tenemos nuestro costo inicial nuestro costo inicial y lo que gastaremos también en nuestra primera inversión de nuestro primer mes. Tenemos el material de operación, que sería en total
64,114 pesos, los salarios mensuales 25,000 pesos, un aproximado de luz al mes de 1,466 pesos y lo que podía estar más variables, nuestro costo variable, con 10,176,67 centavos, lo que nos da un gasto total en nuestro inicio y nuestro primer mes de operación de 101,053 pesos con 67 centavos. Esto se puede considerar algo costoso, dependiendo, bueno, observándolo desde las máquinas, desde los materiales que tenemos, que pues no son muchos, entre comillas, a comparación quizá de otros proyectos que se verán, donde hay cientos de materiales. Entonces, pero es muy redituable. De hecho, muchos dicen que es un negocio estándar, un negocio fácil para el 2025 y los años que vienen. Nosotros necesitamos, para la creación de 10,000 unidades, un kit de piezas, de estas piezas, dependiendo obviamente de lo que nos pidan, lo que requieran, habrá una cierta cantidad de piezas fabricadas. Usualmente no se venden por unidad, pueden checar en internet refacciones de máquinas y pues nadie va a vender por ejemplo, un rodamiento, nadie lo va a comprar pues una pieza, obviamente se venden por grupos, lo mínimo que se venden son piezas grandes, quizá como de ese tamaño, de 6 piezas, pero de ahí va aumentando, 12, 10, 12, 20, 50, 100, cientos, entonces nuestro posible mercado podría ser estas personas que distribuyen las piezas pues en tiendas del centro de la ciudad o en comunidades que pues, están más alejadas de esta zona. Entonces, por fabricación o por operación, se podían estar haciendo aproximadamente 20 piezas. Es lo que nosotros consideramos en cada una de las proyecciones de las unidades. La primera, bueno, en general, para hacer 20 piezas necesitamos una hora, que pues serían, en una hora por 5 impresores, pues serían 100 unidades. Las 100 unidades por las 8 horas de trabajo que pues se tienen que hacer, serían 800 unidades. Así que son 800 unidades al día. Para realizar 10,000 unidades necesitaríamos solo 12.5 días. O sea, es muy redituable. Obviamente, hablando en cuestión de tiempo acomodado, lo que necesitamos para realizar esto, pues obviamente son los pedidos de los clientes. Para 100,000 unidades, volvemos a hacer el cálculo, 800 unidades al día, necesitaríamos 125 días. Cabe destacar que estos días pues no necesariamente deben ser pues continuos, o sea, también hay que considerar fines de semana y pues días festivos. Para las 150,000 unidades, nuevamente, 800 unidades que se producen al día, necesitaríamos 187.5 días para hacer las 150,000 unidades. Y finalmente, para 250,000 unidades, otra vez, 800 unidades al día, serían 312.5 días para realizar las 250,000 unidades. De hecho, el fin de este ejercicio es para observar que si nosotros podíamos realizar las 250,000 unidades anuales, y pues ya observamos que sí, se hacen en 362.5 días. Nuevamente, hay que recalcar que esto sería si los días fueran continuos, pero pues también se podrían dejar las máquinas operando cuando ya tengamos una precisión y una constabilidad en estas. Y continuando con los aprendizajes adquiridos en la materia, algo importante es el cálculo de precio de venta. Aquí nosotros nos basamos en los gastos variables que
gastos variables y fijos que están dentro de la producción de las piezas. También podemos meter, no sé, nuestras comidas, la compra del material inicial, pero pues estaríamos aumentando el precio con cosas que eventualmente ya no van a estar en nuestra lista de gastos. Entonces nosotros pues damos en todo eso que necesitamos para la operación. Por ejemplo, el gasto de luz, que por cada 20 piezas hechas gastamos 5.98 pesos. Es algo, por las 5 máquinas, es algo pues no tan caro. El filamento, aquí recaudamos nuevamente investigación. Necesitamos un rollo de filamento para realizar aproximadamente 600 piezas, dependiendo obviamente del tamaño de ellas. Cada filamento, como mencioné, costaba 2.591 pesos, o sea que por cada 20 piezas vamos a gastar nosotros 1 peso con 87 centavos, también muy barato. Y pues los salarios, obviamente, es algo que se está pronosticando al día. Nuestros salarios también están dentro de esto. Nosotros gastaríamos al día de todos los operadores, de todos los integrantes de nuestro equipo, sería de 198 pesos con 22 centavos al día entre todos. Y pues agregando, por ejemplo, internet, agregando agua, quizá. Estos son gastos muy mínimos considerando al mes. Al final nosotros tenemos que nuestra pieza, que en una pieza, vuelvo a decir que nosotros no vamos a vender por pieza, porque nadie compra por pieza. Quizás sí lo necesitan, pero pues nosotros nos vamos a adaptar a las condiciones que ya están establecidas en el mercado. Podríamos hacer un análisis de cuánto se podría ganar por pieza, pero pues costos de envío, luz por solo una pieza, pues no tiene chiste. Nuestra pieza quedaría en 9 pesos con 91 centavos. Consultando nuevamente referencias, observamos que para colocar el precio de un producto en el mercado hay diferentes formas de poner una ganancia. La que nosotros escogimos fue una ganancia del 30%. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Claro, no hablamos sobre calidades y rapidez en el tiempo para realizar las piezas, solo hablamos de la competencia fija en cuestión a precios. Entonces nosotros no queríamos pasarnos más de lo que se está vendiendo en el mercado. Se puede y sería padre pues para ganar más dinero, pero pues no lo vamos a hacer así. Entonces al final nuestra pieza quedaría en 12 pesos con 88 centavos. Nosotros no vendemos por unidad nuevamente, así que por 20 piezas, que sería pues nuestro paquetito más pequeño, estaríamos ganando 257.69 pesos. Bien, aquí ya hacemos un análisis con respecto a las ganancias y a los gastos que tenemos, haciendo comparaciones con nuestros gastos fijos, nuestros costos variables y también algo que hemos estado dejando, que es nuestro gasto de la compra inicial de nuestro equipo, que aquí también lo metemos. Primero, para 10,000 piezas vendidas, vemos que nuestros costos fijos son muchísimo más altos. O sea, tendríamos que buscar la manera de producir más. Esa es nuestra ganancia. Nuestros costos fijos pues nos superan. Y esos son los costos que sí o sí tenemos que pagar al final de mes. Aquí para las 100,000 piezas pues ya cambia. Y hablamos de anualmente. Porque nuestra producción supera por mucho a los gastos. Y esta manchita de aquí es nuestro gasto inicial. Aquí ya esto se pagó. El préstamo con intereses quizá también, y pues podríamos empezar a comprar más material.
Y pues, si para 100,000 unidades era ya ganable, ahora imagínense para 150,000 unidades. Lo mismo, se compensa todo esto y se paga nuevamente el equipo adquirido al inicio. Y pues ya ni hablamos de 250,000 unidades, porque los deja muy abajo. Claro, hablando muy románticamente, si tuviéramos la venta anual, no manches, seríamos grandes, pero pues seamos realistas, ¿cuánto podríamos vender? Otra vez, en investigaciones recabamos que se pueden vender desde 100,000 hasta 360,000 unidades. Ya con buena publicidad, con buen marketing y claramente posicionándonos en el mercado. Bueno, para continuación, mi compañero Basurto les va a comentar todos estos gastos, de dónde se va a sacar el dinero, que es algo muy, muy, muy importante. Buenas tardes. A mí permítanme hablarles acerca del punto de equilibrio económico y operativo. Esto, también llamado punto de equilibrio contable o básico, se alcanza cuando los ingresos cubren únicamente los costos operativos, es decir, los costos fijos los costos variables. Este punto se saca con una fórmula, que es primero calculando los gastos mensuales, que son los gastos fijos, con los gastos variables, y este total dividirlo entre el número de piezas necesarias, entre el valor de las piezas para sacar el número de piezas necesarias para cubrirlo. Como podemos ver aquí, nuestro total sería de un poco más de 40,000 pesos de gastos mensuales, por lo que necesitaríamos 3,110 piezas vendidas al mes para llegar al equilibrio operativo. Esto sin pagar la deuda. Esta gráfica de aquí representa nuestras ganancias esperadas con 3,010 piezas vendidas, nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables, que como podemos ver, si se interpolaran, quedarían de la misma altura, pero estaríamos fallando en pagar la inversión inicial. Algo muy importante a considerar es que como no tenemos un dinero para un capital para iniciar nosotros, requeriríamos en su mayoría depender de un crédito bancario. Para esto buscamos diferentes bancos que tuvieran préstamos que pudieran sernos útiles. Nuestro equipo en lo personal consultó 3: BBVA, Banamex, Scotiabank, Afirme, Banorte y Banco Azteca. Cabe recalcar que en esta investigación aprendimos sobre el CAT, que es el costo total anual en porcentaje de lo que te va a cobrar la institución bancaria del préstamo. Esta es una información pública que sirve como referencia para que tú te puedas hacer una idea sin tantos conocimientos económicos de cuánto más vas a pagar a la hora de pedir un préstamo. Como podemos ver aquí, los CATs iban variando desde el 27 hasta el 84%. Bueno, este caso de Banco Azteca es especial. En realidad estaba puesto para una opción anterior, un presupuesto anterior sin considerar algunos gastos, por lo que solo llega a 70,000, una inversión bastante baja. Pero lo decidimos dejar porque como Conelectra tiene una tasa de interés absurdamente alta, del 49% la tasa de interés,
y un CAT del 84, o sea que te retacan comisiones sobre comisiones y nunca vas a salir de deudas con con un préstamo de este tipo para abrir tu compañía. Lo único bueno que sería es que no piden tantas cosas. De ahí en más, las mejores opciones que tuvimos, dejándolas en solo tres, fueron, bueno, respecto al CAP, fueron Banorte, Scotiabank y BBVA. Scotiabank era la mejor, con una muy buena tasa de interés, un CAT pequeño y una baja comisión por apertura, relativamente hablando. Pero esta tenía un problemita que a pesar de que era el mismo tipo de préstamo que algunos otros bancos, esta te pide 3 años de antigüedad con la empresa, por lo que no calificamos. Esta sería una buena opción para en un futuro el crecimiento de la empresa. Después, la de BBVA tiene una tasa de interés variable, por lo que nos podría ir bien con una tasa baja del 25.75% o nos podrían ofrecer una del 45%. Así que escogimos la del 27%, que es de Banorte, con un CAC del 30.8%, una comisión del 2%, y en caso de que así lo quisiéramos, podríamos alargar nuestro préstamo hasta 48 meses. Cabe aclarar también que la tasa de interés más baja que tenemos en la tabla es la de Afirme, una compañía que yo sinceramente desconocía. Es una compañía de financiamiento, pero tiene un CAT altísimo porque por alguna extraña razón solo puedes pagarle en Oxxo y te cobra comisión Oxxo, así que no es viable, se descarta y además se ve muy sospechoso. Así que decidimos irnos por la de Banorte. ¿Sí? Bueno, como ya dije, después de analizar la tabla de costos, decidimos irnos por la de Banorte. Decidimos calcular nuestro préstamo en base a lo que necesitaríamos para pagar la inversión inicial y funcionar el primer mes. Puede ser un poco apretado, pero nos sirve como referencia. Así que pediremos un préstamo de 101,000 pesos con 101,053 pesos con 67 centavos, muy exactos, a un plazo de 3 años. La comisión sería del 2%, con una tasa de interés del 27%. Esta es tasa fija, esto nos interesa bastante, para así saber bien cuál va a ser nuestro costo. El capital final, aplicando la fórmula de interés compuesto, que ya todos conocemos, nos dio 211,000 con 136 pesos, pero esto sin IVA. Restándole el monto del préstamo de intereses generados, aunque no está tan mal la tasa de interés, aún así vamos a pagar más de lo que nos prestaron. 110,000 pesos con 82 centavos. Y a estos intereses generados, súmales el IVA. Con un IVA del 16% en México, obtenemos que de IVA también pagamos 17,613 pesos. Para al final tener que pagar 228,749 pesos con 81 centavos de nuestro préstamo inicial. Ahora, aquí muestro las gráficas que vimos anteriormente de... Son las gráficas de las proyecciones.
de las gráficas de proyecciones según el número de piezas elaboradas anualmente. En general, siguen la misma tendencia. A 10,000 piezas anuales estamos en bancarrota y ahora con una deuda impagable. Aquí hay que darnos de bancarrota. Pero una vez llegando a 100,000 piezas, obtenemos ganancias significativas. Ya podemos saldar completamente nuestros costos, fijos, variables, deudas. Estaríamos en la gloria, como quien dice. Solo tendríamos un poco menos de ganancias debido a que tenemos que pagar aproximadamente 6,500 mensuales del préstamo, lo que considero justo, la verdad, si nos va bien, ¿verdad? Y la misma tendencia sigue en 150,000 y 250,000 piezas, que sería lo ideal. Ahora, para el punto de equilibrio operativo, incluyendo los préstamos, el préstamo que diga, simplemente le añadimos a los costos mensuales el pago de los intereses, del pago de la deuda, que es de 6,354 pesos con 16 centavos. Todos estos costos sumados y divididos entre el valor de nuestras piezas de 12,88 nos da que ocupamos hacer 3,604 piezas mensuales, no tan diferente de las 3,100 que ya necesitábamos hacer aún sin depender de un préstamo, lo que nos permitiría alcanzar igualmente el punto de equilibrio operativo, pero sin saldar el gasto inicial, solamente sin caer en más deudas por moratorios. Y aquí tenemos las gráficas de si funcionáramos al 60% de capacidad. En lo personal, nosotros no trabajaríamos al 60% de capacidad porque no le vemos sentido. Si podemos poner a trabajar las máquinas al 100% de su capacidad, sería la situación ideal. Y la vida útil no es tan importante conservarla porque solo es de 5 años a lo sumo. Además de que en caso de fallas son piezas sumamente fáciles de reemplazar, algunas que incluso podríamos reemplazar nosotros mismos, como ya dijo mi compañero hace rato, manufacturándolas. No tendría ningún sentido bajar nuestra capacidad de producción. Y estas gráficas lo único que muestran es que a menor porcentaje de producción obtendríamos menores ganancias. Por lo que a 60% sigue la misma tendencia. Si intentamos producir menos de 10,000 pesos o 10,000, no ganamos. Y aunque pudiéramos en 10,000 piezas mensuales, anuales digo, podrías pensar que te las ahorras solo imprimiéndolas en 3 máquinas. En realidad no te ahorras nada porque se imprimen por lotes. Así que el tiempo de trabajo que va a estar trabajando todas las máquinas se va a compensar. Vas a tener 3 máquinas más viejas. No sería útil. Y sigue la misma tendencia, simplemente reducirías tus ganancias drásticamente. Como en la máxima producción considerada de 250,000 piezas, si lo reduces al 60%, solo podrías dar un abasto de 150,000 piezas, lo que te deja un nivel por debajo de las ganancias esperadas. Por eso se descarta al 60% de capacidad la planta. Ahora, como son máquinas, estas conllevan un desgaste, como ya se dijo. Además de que tienden a quedar obsoletas, como toda la tecnología actualmente.
Por esto se necesita calcular su depreciación. Considerando, según investigaciones que hicimos en internet, en 5 años las empresas consideran que su maquinaria como computadoras e impresoras 3D ya perdieron el 90% de su valor. Solo se podría obtener un 10% de retribución. Esto se podría considerar el valor final. Sumando el valor de las computadoras, mesas, impresoras 3D, considerando que nos lo acabemos prácticamente todo, de los 63,656 pesos que invertimos originalmente en indumentaria, solamente podríamos recuperar 6,365 pesos. Para calcular la depreciación anual, utilizamos esta simple fórmula, que es el valor inicial menos el valor residual, que es este, entre la vida útil, 5 años. Como pueden ver, aquí tenemos el cálculo. Lo que nos da que cada año nuestra indumentaria se desprecia 11,458 pesos. Aquí pueden ver nuestra tabla de depreciación. El primer año, con nuestro valor inicial de 63,000 pesos, no se desprecia en el año 0. Tenemos un valor final. Y bueno, en el primer año pierde 11,458 pesos de su valor, quedando en 58,000. Y así sucesivamente, perdiendo cada año 11,458 pesos, quedando en 40,000, 29,000, 17,000, hasta los 6,365 pesos, donde ya se considera que es necesario cambiar la indumentaria. Esto debido a que, por la misma antigüedad de los dispositivos, en las impresoras 3D podría conllevar varias cosas. En primera, costos de mantenimiento. Entre más viejo, más veces se requiere mantenimiento, y esto lleva un costo, porque es tiempo perdido, piezas, aunque sean baratas, se tienen que reemplazar, además de llamar mano de obra especializada en caso de ser necesario. Por esto, además de esto, también hay que considerar que el mercado de la tecnología es muy competitivo. En 5 años posiblemente ya haya impresoras 3D que puedan imprimir a mayor velocidad y con mejor precisión que las que tenemos actualmente. Como así también están las de múltiple filamento, o incluso si se llega a abaratar los costos de la resina, las impresiones en resina también serían una opción. Por esto, al cabo de 5 años, consideramos que sería una buena idea invertir más de lo que ya teníamos, aproximadamente 120,000 pesos en equipamiento. Consideramos que sería correcto para poder comprar los equipos más actuales del mercado sin quedarnos rezagados. Esto ya teniendo a nuestra disposición mejores créditos y un ingreso más seguro y estable para poder invertir más con confianza. Por lo que, en conclusión, a lo largo del desarrollo del proyecto, aplicamos de manera integral los conocimientos adquiridos en la materia, desde fundamentos técnicos hasta consideraciones tributarias y financieras. La experiencia nos permitió analizar críticamente distintas alternativas de negocio, replantear decisiones estratégicas y consolidar un modelo más viable basado en impresión 3D de refacciones. Gracias al análisis de materiales, mercados y principios de ingeniería económica, logramos definir precios, estimar consumos y establecer una estructura operativa sostenible. Finalmente, comprendimos la importancia de una correcta elección financiera como base para el crecimiento de un proyecto emergente.
Esta experiencia reafirma nuestra capacidad para integrar teórica y práctica en la creación de soluciones reales. Eso sería todo y muchas gracias por su atención. Esperamos que le haya gustado nuestra presentación. Y nos ponga tips. Que le vaya bien. Felices vacaciones.